Muy bien. Entonces vamos a empezar lo que es la proporcionalidad directa. La semana pasada pues vimos lo que son razones y proporciones. Ahora, ¿qué es una proporcionalidad directa? Dice, primero, una proporcionalidad vimos que es una igualdad entre dos razones. Entonces quiere decir que tiene que haber mínimo dos cantidades igualándose. Entonces dice, la proporcionalidad directa dice que son dos magnitudes, si son directamente proporcionales, si las razones entre el valor de una de ellas y el respectivo valor de la otra es igual a una constante. A esa constante se le llama constante de proporcionalidad. Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice, en la siguiente tabla se presenta el costo en quetzales de remolachas con respecto a su masa medida en kilogramos. Entonces, por ejemplo, si un kilogramo me va a valer 7 quetzales, por así decirlo, es un ejemplo X. Pero si yo llevo, por ejemplo, 3 kilogramos, pues me va a costar 21 quetzales. ¿Y eso por qué es así? Porque pues está aumentando. Si yo voy a pedir más libras, obviamente yo voy a tener que pagar más. Eso pues es un ejemplo muy claro de una proporcionalidad. Entonces, estas son magnitudes, magnitud de costo y magnitud de masa. Entonces, si yo una magnitud aumenta, la otra magnitud también va a aumentar. Como ambas magnitudes van en aumento, a eso se le llama proporcionalidad directa. Ahora, para poder encontrar la constante de proporcionalidad, únicamente debemos de dividir estas razones. Por ejemplo, vamos a dividir la primera razón. 7 de 1, 7. Perfecto. Veamos la última razón. 35 de 1, 35 de 5, 7. Entonces, si nos damos cuenta, siempre me va a dar el mismo resultado. Cantidad de 3 kilogramos y 25 quetzales. Entonces, 21 es 3. 21 dividido 3, 7, ¿verdad? Entonces, esto se le llama constante de proporcionalidad para este ejemplo. Son más, vamos a hacer otras operaciones para poder entender. Por ejemplo, dice, si un tren avanza 30 kilómetros hacia el norte cada vez que transcurre una hora, ¿cómo se representa en la tabla? Determine la constante de proporcionalidad. Bueno, primero debemos de completar, por ejemplo, esta tabla. ¿Cómo la podemos completar? Con la constante de proporcionalidad. Primero debemos de encontrar la constante de proporcionalidad. Entonces, ¿cuál sería la constante de proporcionalidad? Debemos de dividir el número mayor entre el menor. Entonces, vamos a dividir, por ejemplo, 30 dividido 1, que me va a dar 30. Muy bien, entonces mi constante de proporcionalidad va a ser 30. Entonces, en la segunda proporción, acá cuando pasan 2 horas, porque esto es en horas, voy a cambiar el estilo de la tabla, tal vez así se mira un poco mejor. Ahí está. Entonces, es un poquito mejor. Entonces, cuando va transcurriendo 2 horas, ¿qué distancia lleva? Muy bien, entonces, primero que todo, debo saber que la constante de proporcionalidad es 30. ¿Cuántas horas han transcurrido? 2. Entonces, ¿qué cantidad, qué distancia dividido 2 me va a dar 30? Pues sería 60, porque 60 dividido 2 me da 30. Entonces, eso lo puedo encontrar gracias a la constante de proporcionalidad. Pero, ¿qué pasa? Voy a poner acá el 60. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar hasta la última, antes de encontrar 3 horas, 4 horas? Quiero encontrar cuánto distancia. Primero, no sé cuánta distancia, pero lo tengo que dividir 5 y yo sé que me va a dar 30 porque es mi constante de proporcionalidad. Muy bien, entonces lo único que debo de hacer para poder encontrar esto es multiplicar mi denominador con mi constante de proporcionalidad. Entonces multiplico 5 por 30, 150. Entonces 150 kilómetros han transcurrido durante 5 horas. Y pues para 3 horas sería 90 y para 4 horas 120. ¿Sí? Entonces, a eso se llama constante de proporcionalidad y cómo podemos resolver problemas de proporciones. Vamos a ver ahora lo que es proporcionalidad inversa. Dice, proporcionalidad inversa. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando el producto de cada valor de una magnitud por el respectivo valor de la otra es igual a una constante. Esa constante se le llama constante de proporcionalidad inversa. Así, la siguiente tabla representa la comparación entre el tiempo de horas diarias trabajadas por una persona para realizar un trabajo y el tiempo en días que se tarda en persona en hacer dicho trabajo. Vimos que la que es directamente proporcional, las dos magnitudes, si una magnitud aumenta, la otra magnitud también va a aumentar. Ahora, lo que es inversamente proporcional, no. Si una magnitud va a aumentar,
la otra magnitud tiene que disminuir y viceversa. Si una magnitud disminuye, la otra magnitud tiene que aumentar. A eso se le llama proporcionalidad inversa. Entonces vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí abajo. Voy a cambiar la tabla solo para que se vea un poquito mejor. Ahí está. Entonces, observamos que si trabaja solamente una hora diaria, se va a llevar 18 días. Si trabaja 2 horas, pues se va a llevar 9 días. Si trabaja 3 horas, se va a llevar 6 días. Y si trabaja 4 horas, se puede llevar 4.5 días. Observamos, mientras más horas aprovechemos para trabajar en el día, menos días nos va a tardar en hacer pues dicho trabajo. Entonces, cuando entendamos que es una proporcionalidad inversa, ¿cómo se encuentra esta constante de proporcionalidad? Anteriormente, para encontrar la proporción inversa, se deben de multiplicar. Entonces, por ejemplo, esta razón, 1 partido 18, multiplicamos 1 por 18, perdón. Multiplicamos 1 por 18, pues me daba 18. Vamos a ver la razón de 3 por 6. No. 3 por 6, 18. Y siempre multiplicando me va a dar 18. A eso se le llama constante de proporcionalidad inversa. Entonces, acá dice, se debe observar que a medida que una magnitud aumenta, la otra magnitud disminuye y viceversa, ¿verdad? Entonces, a eso se llama. Vamos a ver este otro ejemplo para ver cómo podemos resolver. Dice, un camión de banquetes típicos que viaja a una velocidad constante de 60 kilómetros por hora emplea 5 horas en llegar al lugar donde se debe servir el banquete. ¿Cuántas horas emplearían en recorrer dicho trayecto si su velocidad es de 30 kilómetros? Y si su velocidad es de 10 kilómetros. Y si se tarda 6 horas, ¿a qué velocidad circular? Entonces, lo primero vamos a hacer una tabla de proporcionalidad. Estamos hablando hasta 6 horas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando 6 horas. Me faltó una. Ahí está. Entonces, estamos viendo, primero que todo, la velocidad, porque nos dice la velocidad que es en kilómetros por hora, y el tiempo en horas. Entonces, nos están diciendo que a 60 kilómetros por hora, pues el tiempo recorrió, pues recorrió 5 horas. Pero dice, vamos a ver las preguntas acá. ¿Cuántas horas empleará recorrer dicho trayecto si su velocidad es de 30 kilómetros por hora? Bueno, pues si es de 30 kilómetros por hora, ¿cuál será su tiempo? Y si la velocidad es de 10 kilómetros por hora, ¿cuál será el tiempo que transcurrió? Y me preguntan, si me tardo 6 horas, ¿cuál será la velocidad con la que debo de llegar? Muy bien. Entonces vamos a encontrar primero la constante de proporcionalidad. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Pues de como sé que una magnitud aumenta y la otra disminuye, a eso se le llama inversamente proporcional. Entonces, sé que al multiplicar 60 por 5, voy a encontrar mi constante de proporcionalidad, que va a ser 300. Entonces, por ejemplo, 30 por la cantidad que yo no sé, me tiene que dar 300. Entonces, ¿qué es el proceso que se debe de hacer acá para poder encontrar esa cantidad? Pues únicamente multiplicamos, perdón, dividimos 300 dentro de 30. Entonces vamos a hacer 300 dividido 30, me va a dar 10. Entonces, cuando la velocidad sea 30 kilómetros por hora, se va a tardar 10 horas en llegar. Ahora, ¿qué va a pasar ahora si se tiene una velocidad de 10 kilómetros por hora? Lo mismo, ¿verdad? Entonces venimos y sabemos que 10 por, yo no sé, tiene que dar 300. Entonces yo divido 300 dividido 10 y me va a dar el tiempo que tarde. Entonces 30 dividido 10, pues me va a dar 30. 300 dividido 10 me da 30. Entonces acá tengo 30 horas. Y ahora viceversa.
Me están preguntando que esa cantidad, es decir, esa velocidad que yo no sé, la multiplico por 6, me va a dar una constante de inversamente proporcional de 300. Y se hace lo mismo. Se va a dividir la constante de proporcionalidad, que son 300 dividido 6. Entonces, dividimos 300 dividido 6, pues me va a dar 50. Entonces, acá me va a dar 50. Entonces, la velocidad con la que debe de llevar el camioncito para llegar en 6 horas debe de ser 50 kilómetros por hora. Y pues eso sería todo para explicar lo que es inversamente y directamente proporcional.